¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Acá estamos viendo con preocupación esta ofensiva tan dura de Rusia que está destruyendo todas las centrales eléctricas y todo el sistema de recolección y movimiento de agua en Ucrania, tratando de que este invierno que se le viene encima al pueblo ucraniano sea un invierno donde los mate de frío, de hambre y de sed, una nueva vuelta de tuerca de este verdadero peligroso terrorista internacional que es Putin, ahora acompañado con los terroristas iraníes de la Guardia Quds, los más peligrosos de la estructura ya de por sí peligrosa de Irán, un país con el que hay que tener siempre muchísimo cuidado, ¿no? Yo creo que fue muy importante en su momento cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el plan que estaba burlando Irán el tema nuclear, y hay que tener mucha vigilancia sobre Irán. Y estamos hablando de dos países que tienen gobiernos muy cuestionados. Después de los de Masa Amini, hay ya 6, 7 semanas de protestas que ya llevan 200 muertos en Irán. Es un régimen que de alguna manera está acorralado, y ni que hablar Putin, que ha tenido 500.000 de exiliados, y además exiliados internos que se esconden para no ser afectados por la leva, para no ser movilizados y llevados al frente en Ucrania. Se defienden de alguna manera escapando para adelante, pero son dos regímenes muy cuestionados, ¿verdad? Sí, pero hay que tener en cuenta que las dictaduras no funcionan como funcionamos las democracias. En una democracia, un acto eh, dramático por parte de su propio ejército para recordar lo que fue Milei en la época de Vietnam, de inmediato la prensa norteamericana lo denunció, los que lo habían hecho fueron juzgados. En países como Irán o Rusia, los que violan los derechos humanos son condecorados. Eh, Esos regímenes tienen oposición interna, pero la van a reprimir a sangre y fuego, como de hecho hace China. Es inadmisible que en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no haya habido una condena sobre lo que hace China sobre el pueblo uigur. Son regímenes muy peligrosos. El mundo está dividido entre democracias y dictaduras, y tenemos que siempre estar muy cerca de las democracias y muy lejos de las dictaduras, y mantener los países democráticos una relación clave en este tema. La libertad tiene que estar por encima de todo. Así es, y hablábamos de que Ucrania no se transforme en Siria, ¿no? Porque en Siria está el Estado Islámico, está por supuesto Al-Assad, está Putin. Donald Trump logró retirarse, ahora Joe Biden de alguna manera intenta regresar a Siria, que es una suerte de trampa, ¿no? Es como un laberinto, y bueno, meter tantos jugadores en Ucrania, se corre ese riesgo porque aparecen ya jugadores externos y ya después es muy difícil salir de esa lógica. Sí, la lógica de este tipo de guerras tiene que ver más con el apoyo militar estratégico con armas defensivas que con la presencia de soldados de otras naciones. Sería un grave error que la OTAN ingrese a Ucrania en forma de presencia de sus propias tropas, de cualquiera de los países. Sí, me parece muy bien que se le estén dando armas defensivas a Ucrania y que se tienda a plantear una mesa de conversaciones donde tienen que estar seguramente Estados Unidos y la OTAN, tiene que estar obviamente el gobierno de Moscú, y debiera estar también el gobierno chino, porque hasta ahora a Xi Jinping un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia le viene como anillo al dedo, porque en definitiva sus dos enemigos estructurales se están desgastando. Uno, el enemigo histórico, Rusia; el otro, el enemigo por la competencia económica en el siglo XXI, Estados Unidos. Estados Unidos tiene que meterlo en la conversación, porque China, si no, obtiene ventajas y no se hace cargo de las responsabilidades de una superpotencia. ¿Por qué digo que tiene ventajas? Porque el gas que no le vende Rusia a Europa
se lo está vendiendo a China por abajo de los precios del mercado, con lo cual este aprovisionamiento estratégico le va a permitir al gobierno dictatorial de Xi Jinping el año que viene volver a crecer en su PBI, mientras que Occidente se encuentra con esta situación tan delicada de la ausencia de aprovisionamiento de gas que no solamente afecta la calefacción en este invierno europeo para todos los países democráticos, sino que también afecta la estructura económica. Hay que estar muy atentos y ver esto en un conjunto, y yo creo que Estados Unidos, luego que pasen las elecciones del 8 de noviembre, deberá hacer un análisis en el Parlamento unificando las posturas de ambas bancadas. Seguramente el 8 de noviembre vamos a ver un triunfo republicano en Senado y en representantes, pero a partir de eso lo que debería abrirse es un diálogo para construir una posición común y defender a todas las democracias occidentales. Doctor, y le hago la última, como experto en diplomacia, uno ve la debilidad de Biden, ¿no? Al margen de la debilidad física, en las últimas horas se perdió, se confunde muchas veces las cosas que dice, uno ve la debilidad política. Muy posiblemente si hubiera estado el presidente Donald Trump, hubiera podido hablar con Zelensky, hubiera podido hablar como lo hizo con Kim Jong-un, por supuesto con Putin, muchas veces, inclusive ahí en Mar-a-Lago, en Palm Beach con Xi Jinping. Estados Unidos necesita un liderazgo muy, muy fuerte para poder intervenir. Uno ve que Estados Unidos balconea, si bien le manda HIMARS, le manda Javelin, le manda armas, no le manda F-35, pero le manda armas decisivas, pero uno lo ve como un protagonista más y no tal vez como el protagonista que podría llamar a las partes y tratar de frenar esto. Por eso yo decía que después de las elecciones del 8 de noviembre es imprescindible una posición del Congreso de los Estados Unidos. Faltan 2 años más para la actual administración y este conflicto ya dura demasiado y ocasiona demasiado daño. Primero a los ucranianos, a los que lo están destruyendo sus sueños y sus vidas. Hay más de 6.500.000 mujeres y niños ucranianas que han tenido que irse a Occidente exiliados. Hay miles y miles de mujeres ucranianas violadas y de chicos muertos por la tropa de ocupación rusa, siguiendo el viejo ejemplo de la Rusia soviética con Stalin, que hizo en Ucrania la mayor masacre alimentaria de la historia, así como tiene sobre sus espaldas la historia, lo que hizo Hitler, ese inmenso holocausto. Stalin, entre las tantas maldades que hizo, una de las más graves fue la destrucción de la estructura alimenticia ucraniana. Entonces, a mí me parece que la administración norteamericana tiene que buscar un acuerdo parlamentario para que se encuentre una salida a esta situación, salvaguardando primero que nada a los ucranianos y luego a todas las democracias occidentales. Doctor, como siempre, muchísimas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta siempre, muchas gracias a ustedes.